¿Nos vemos en el mismo insomnio o en la canción de siempre? Capítulo 3. El repertorio, la música popular y la música académica. Los tambores. La escena en el aula. Los tambores tienen una energía fabulosa y parecería que los chicos perciben esa historia cultural del estar juntos sintiéndonos poderosos a través del sonido, o de curarnos, o de tocar lo intangible y ancestral. Es algo muy distinto al sutil pandero de la banda rítmica para acompañar canciones. A veces molesté en la escuela a algún profesor de matemática que no podía dar clase por nuestra música, que atravesaba las paredes. Qué lástima que no era el fortísimo ruido de un ensayo de una orquesta sinfónica, porque no nos hubieran callado, porque hay bochinches de categoría y otros despreciados. ¿Cómo aparece el tambor en el aula? A veces, con el aprendizaje de una rítmica muy precisa, por ejemplo, la llamada de murga. Jugamos poniendo 4 mesitas, una en cada rincón del aula. Le explico a una sola nena cómo es el juego, mientras los demás se ven atraídos por el despliegue de despejar sillas y objetos. La nena responderá a mi llamado. Golpeo en una mesa al ritmo de la marcha camión, tácata, tácata, y ella responderá con 2 golpes sobre una mesa, pum, pum. Y luego, a correr rapidísimo para llegar a la segunda mesa, mientras yo repito el llamado para contestar otra vez con el pum, pum. Después correrá a la tercera mesa y a la cuarta. Luego, ella va con un compañero. Se van agregando chicos de A3 o de A4. Bajo y subo el volumen del llamado. Acelero o lentifico el tempo, hasta que quedan agotados y felices de tanto correr. Entonces, sin explicar nada, fila de mesas, todo detrás de mí y toco la llamada. Y ya la saben perfectamente. Alterno con un rulo, con las 2 manos, rápido, y pido con el gesto fuerte o suave. O señalo a un solista y le acerco 2 palos para que conversemos con preguntas y respuestas libres. O realizo la llamada de nuevo a todos, o paso la rítmica de marcha camión o candombe. Y así, sin parar, sin hablar, porque las consignas que doy son gestos y acciones. A veces, agregamos algunos tambores o latas de pintura con baquetas caseras que suenan muy hermoso. Es muy emocionante estar tan sincronizados y tocar con toda precisión y con toda la fuerza del alma. Mientras ordenamos después las mesas, muchos se ponen a tocar libremente lo que aprendimos. Otras se ponen a cantar consignas políticas. Otros se hacen los jefes de murga y bailan en medio de un bochinche lleno de alegría. ¿Y cómo los parás?, me preguntó una vez una maestra. No los paro nada. Me gusta mucho percibir esa energía en el sonido y en los cuerpos, que aunque yo no la dirija ahora, porque ya hemos terminado, no es no hacerme caso, ni portarse mal. Entonces va decayendo naturalmente hasta que nos despedimos. Palabras y prejuicios que hacen ruido. 1. Bochinche. El bochinche, lo intelectual y lo intangible, son 3 ideas que tomamos para analizar algunas de las cuestiones que intervienen en los procesos de enseñar y aprender un estilo musical desde las estructuras rítmico-melódicas en el marco de las prácticas colectivas. Para mejorar un poco la reputación de la palabra bochinche, podríamos buscar su significado en el diccionario y analizar 2 de sus acepciones. El bochinche como alboroto y barullo, o como una situación confusa y desordenada, en especial si va acompañada de ruidos y voces. Podríamos decir, entonces,
que las clases de música tienen mucho bochinche? ¿Desde qué lugar se aborda el bochinche en esa experiencia? El bochinche aquí es entendido como parte del aprendizaje de un patrón rítmico. La resultante sonora buscada tenía que ver con este modo ruidoso y bochinchero en el cual los chicos debían aprender una estructura específica, la llamada de murga, imprimiendo en ese toque tan especial su huella personal. Paulatinamente, el ritmo y los desplazamientos que realizan de una mesa a otra para responder al tempo sugerido por el toque de Pepa se van ajustando. Así se constituye la regla del juego, establecida desde la música misma: tocar el unísono de los tambores a todo volumen, atendiendo a la precisión en la ejecución grupal, que expresa la fuerza y la energía en cada toque. Pero el bochinche también puede ser analizado desde otro lugar, no como un sonar potente que se manifiesta preciso y sincronizado, sino como constitutivo del desorden creativo. Turbulencias que surgen cuando tomamos la decisión pedagógica de proponer en lugar de exigir, de impulsar en lugar de imponer, y de construir colectivamente para generar más preguntas a las preguntas en lugar de respuestas homogeneizadoras que reducen de antemano el dinamismo propio de la heterogeneidad. Desde esta idea nos importa imaginar recorridos posibles y probables, puertos donde arribar, que incluyen, entre otros aspectos, escuchar, explorar, tocar, imitar, repetir, variar, expresar, comunicar y apreciar. Y justamente, en medio de este hacer errante, pero no por ello negligente, es donde aparecen todos los objetivos y contenidos de la música. El bochinche de cada clase, al que tan acostumbrados estamos, constituye ese maravilloso lenguaje desordenado e impredecible del aula, que irá encontrando su forma particular de expresar, decir y ser. Pepa nos cuenta: en el final de la clase de los tambores, toco y miro a un solista, y le acerco unos palos. Me contesta lo que quiere. Allí hay un instante de diálogo donde empieza lo creativo, o sea, el desorden donde un chico puede hacer algo que no sabe bien qué es. Otro repite la estructura al dialogar. Otro hace una rítmica complejísima y se queda tocando 3 frases. En fin, el bochinche aparece como desorden necesario para aportar lo que a cada uno se le ocurre desde la creación. Enseñar es problematizar, entrar en conflicto. Este momento de bochinche es imprescindible en el arte y en la construcción del pensamiento lógico. En los procesos creativos sabemos que todo trabajo de creación tiene un momento de desorden. En ese desorden pones tus imágenes internas, o, si estás en grupo, el inconsciente colectivo, diría Charly García. Tomás los elementos de lo que hay, los desordenás, y en el reordenamiento particular que le des aparece tu versión. Tenés que atravesar esa parte fundamental del proceso creativo: reordenar los elementos conocidos para que aparezca la impronta personal o grupal. Reordenar lo conocido frente a los nuevos descubrimientos transforma esa aparente acción de descarga en un acto de expresión. Escena característica, por ejemplo, en el encuentro de los chicos con los nuevos instrumentos. Pero no todo aquello que se exterioriza transita este recorrido. El proceso requiere un tiempo de gestación en el que la experiencia, al ser reelaborada una y otra vez, alcanza un cierto grado de destreza y emoción que nos conduce a la expresión estética. 2. Interculturalidad. Al enseñar y aprender las estructuras rítmico-melódicas de los diversos géneros musicales, entra en juego la transmisión cultural. Al poder tocar y apreciar
una llamada de murga, la línea melódica de una composición de Mozart, la clave de un candombe, una melodía pentatónica, un fragmento de una obra contemporánea, etc., descubrimos y resignificamos el legado cultural de los pueblos. En el patio de una escuela, en las aulas, en la sala de espera de un hospital, en las plazas y tantos espacios donde aparecen los cantos, la poesía, los juegos, las miradas, las palabras y las costumbres. La cultura va tejiendo una trama que acuna, ilumina y cimienta el mundo. Elena Stapich nos dice: es una guirnalda de luces. La bombita apagada brilla por su ausencia. Repensando esa idea, en este marco podríamos imaginar que la bombita apagada son las músicas populares, tantas veces desprestigiadas frente a la mal llamada música clásica. Son los cantos y las tradiciones de los pueblos originarios. Son las voces femeninas que reclaman igualdad de género en cada escenario del mundo. Son las infancias entendidas desde miradas adultas que subestiman y desatienden sus modos de ser infancia. Silenciados y silenciadas en nombre de una cultura dominante, bombitas apagadas, con las que debemos asumir el compromiso de hacerlas brillar por su luz, para que lo ausente se haga presente. Las culturas de los pueblos entran al aula con un ritmo, con una canción, con un baile o con un poema, y ofrecen imágenes sonoras de esos mundos. Algunas llegan de la mano del maestro, y otras desde las historias familiares que los chicos comparten. La música no sería, como suele oírse, un lenguaje universal. En todo caso, lo universal estaría asociado a la necesidad de expresarnos a través de ella, para que desde su potencia resuene, estremezca y nos convoque al encuentro. Y entonces, señala Pepa, ¿qué tiene que hacer el maestro? ¿Enseñar Beethoven, o una canción mapuche, o la murga? Sigue diciendo Pepa, hay géneros que conoce, y los que no conoce. Puede abrir una puerta para que ingrese al el mundo cultural amado por sus estudiantes y explorarlo junto a ellos. Y en ese vínculo de respeto por el otro, estos estudiantes se enamoran de lo que este maestro ame y transmita con pasión y conocimiento. Retoma Karina Malvicini, la interculturalidad nos interpela porque implica el reconocimiento y el estado de relación en el que las culturas dialogan, cruzan lenguajes y se complementan, y también discuten, se tensionan y disienten. La pedagogía crítica, en la que se basa la educación intercultural, se aleja de paradigmas inmutables y reconoce en el proceso educativo una perspectiva plural y emancipadora. La responsabilidad de abrir estas puertas a las culturas del mundo, muchas veces desconocida por el propio maestro, exige diseñar y concretar proyectos en los que, siguiendo a Boaventura de Sousa Santos, se reconozcan no solo los nuevos conocimientos, sino además las nuevas maneras de construir conocimientos donde el saber científico pueda dialogar con el saber popular. Sin intención de abordar en profundidad el valioso aporte que este autor desarrolla en relación a las epistemologías del sur, nos interesa traer el concepto de ecologías de saberes, que propone que el conocimiento académico debe estar integrado y articulado con otros conocimientos a partir de metodologías colaborativas. Otros modos de conocimientos llevan a otros modos de conocer. Dichas prácticas promueven una convivencia activa de saberes desde una comunidad epistémica más amplia, que no intenta ocultar las diferencias, sino ampliar el territorio. ¿Cómo aprende un músico popular? ¿Cómo aprende un músico académico? Estas metodologías de aprendizaje, en lugar de resultar antagónicas, ¿no son en realidad saberes complementarios y necesarios de los que debería nutrirse un músico? ¿Podríamos imaginar una formación musical que contemple y considere la transmisión del conocimiento escrito y la del oral?
Tornar visibles y reconocer y reelaborar otros saberes exige dar lugar a otras formas de aprender, para descubrir la riqueza inagotable de los repertorios culturales como parte de los procesos sociales. 3. Tocar lo intangible. El mundo no cambiaría a los tiros. El cambio requería otra clase de pólvora, de esa que explota tan mansa dentro de nosotros que solo se revela con un imperceptible pestañeo del pensamiento. Esto lo dice y lo citan de Mia Couto, de su libro Un río llamado Tiempo, una casa llamada Tierra. Continúa Karina. El sentir del tocar en grupo, la complicidad de las miradas cara a cara, el afecto reflejado en los gestos espontáneos, el clima que se respira cuando un compañero nos toca con su música. ¿Qué sería lo intangible? Y Pepa responde: eso que está ahí y está sucediendo, aunque quizás con una palabra no lo sepa nombrar. Quizás con un sonido o una danza pueda tocar lo intangible. Para los pueblos ancestrales es conocimiento de lo que fue, lo que será y lo que quizás saben el viento y el agua. Continúa Karina. Tocar lo intangible es el ingrediente para que la experiencia musical deje huella y valga la pena. Tanto lo intangible del músico en su relación con la música, como lo intangible del educador en su oficio, o lo intangible de ese mágico espacio al que llamamos aula, revelan nuestra voz interior a través de la cual construimos sentidos. Con la excusa de acercarse a parte de la cultura de un pueblo, los chicos aprenden escuchando tocar al otro y mirándose mutuamente. En ese maravilloso pasaje de exploración al ensamble surge la conversación musical sensible como una vivencia ampliada, porque algo nuevo, algo que no estaba allí, se produce. En la construcción de un verdadero acto expresivo, dice John Dewey, lo que se expresa no será ni los acontecimientos pasados que han ejercido su influencia formadora, ni la ocasión existente de un modo literal, sino que será, en el grado de su espontaneidad, una unión íntima de las formas de la existencia presente, con los valores que la experiencia pasada ha incorporado en la personalidad. La materia prima de la experiencia necesita ser reelaborada a fin de obtener la expresión artística. Esto lo toman de John Dewey en su libro El arte como experiencia. Poner en sonidos y silencios aquellos que nos hace vibrar interiormente y nos conmueve va más allá de la emoción de tocar juntos a otros o de aprender un ritmo o una melodía como parte de un repertorio. Es en esa búsqueda incansable de representar parte de nuestro mundo más íntimo donde definimos a la firmeza con la que se sostiene una baqueta, la cantidad de aire que se emite al cantar o al soplar un instrumento de viento, o la presión de la yema de los dedos sobre las teclas, los arcos, las cuerdas o cualquier superficie sonora que estemos investigando. Gestos corporales como manifestaciones del alma que indagan en ese sentir particular, único e irrepetible del intérprete. Consignas y otras experiencias para trabajar el repertorio. La música europea, por Pepa Vivanco. A veces parece que va a ser imposible acercar a nuestros alumnos alimentos musicales ricos y variados. Un huayno, una canción polaca, un tango. Están tan impregnados por los medios y la pantalla comercial de la tele, de internet, que si les preguntamos qué quieren, solo aparece la música de moda. Recuerdo que en mi infancia, al acostarnos a la noche, escuchaba que los adultos ponían unas músicas sinfónicas y yo me imaginaba emocionantes aventuras. 1. Chicos, escuchen esta música de una película, a ver si adivinan de qué se trata. Y escuchamos el comienzo del tercer movimiento de la Sexta Sinfonía de Beethoven.
la pastoral. Era de noche, no, yo creo que era un cohete en el espacio o los atraparon en un castillo. 2. Elijo una posibilidad. Suban al cohete. Todos sentados en rueda, la silla mirando hacia adentro, tápense los ojos con algo, el pullover, la campera. 3. Empieza el viaje. Pongo fuerte la parte de la tempestad y voy moviendo la silla desde los respaldos. Algunos gritan, otros ríen. Sigo un poco los crescendo, los cambios tímbricos, moviéndolos suavemente o muy fuerte. Después cambia la música. Viene la alegría, después de la tormenta, que anuncian el oboe y el flautín. Y voy sacando las camperas y pulóveres. Y empiezan a contar. Cuando aparecía como un trueno, tremendo los timbales graves, y así vamos comentando entre todos. Y volvemos a escuchar ese movimiento y vuelven a esperar cada transcurso de la obra con gran emoción. A veces les mandamos la versión de la grabación de la sinfonía para que jueguen en su casa. Improvisando sobre la clave del candombe, por Karina Malvicini. Solemos invitar a las familias a participar en alguna clase de taller para disfrutar un rato haciendo música todos juntos. Ese día comenzamos armando una ronda, intentando buscar un pulso regular con los pies. Propuse cantar alguna canción que conocieran, y cuando una de las chicas comenzó con Polimita, y que vive en Baracoa, muchos seguimos su canto. Luego llegó el turno de otros y sus voces. Nuestro acompañamiento de pies sincronizados me recordó la potencia del canto grupal, porque nos conectó aún más. Nos mirábamos y en ese balanceo nuestros cuerpos hablaban. Los cantos terminaron mientras continuaban sonando los pies. Toqué con mi mano la clave de candombe e invité a todos a que se sumaran al ritmo buscando diferentes timbres de sonidos corporales. Desarmamos la ronda y circulamos por el espacio. Quien quería podía copiar el sonido y movimiento de otro. Volvimos a la ronda con los chicos y repartí escobillas. La consigna esta vez no fue imitar la clave de candombe que yo hacía, sino buscar una rítmica para complementarse a ella. Uno a uno se fueron sumando. A algunos les costaba salirse de la clave y la imitaban variando los timbres. Cuando todos estábamos tocando, elegí una directora. Las pautas de dirección ya habían sido trabajadas en otras oportunidades, en cuanto a suave, fuerte, solo o tutti, crescendo o diminuendo, o sonido y silencio. Era la directora quien decidía cuándo dejar su lugar a otro compañero o compañera. Los invitados, asombrados, observaban y escuchaban lo que allí sucedía. En uno de los cierres dije, ¡cambio va!, y pedí a todos los chicos que entregaran las escobillas. Ahora les tocaba probar a los grandes y serían los más pequeños quienes los ayudarían a resolver el desafío.